Capítulo 3. Hombre de papel, parte 3. El poderoso Xue Xian, que antes había sido capaz de atravesar los cielos y sacudir la tierra, ahora había sido derrotado por un monje inútil, usando nada más que un pedazo de cobre al azar. Los dos trozos de musgo, después de haber sido recogidos por el monje, volvieron rápidamente a su aspecto original. El monje miró las dos caras de papel, las dobló y las colocó en una bolsa en su cadera. Antes de que Xue Xian pudiera desatar todo el poder de su furia divina sobre el burro calvo, fue empujado sin ceremonias en la bolsa del monje, sin espacio para escapar. Si la pura frustración pudiera matar a un hombre, Xue Xian habría muerto 200 veces dentro de esa bolsa. Siempre había sido una criatura orgullosa. Podía hacer enojar a los demás, pero a los demás no se les permitía hacerlo. ¿Por qué ser justo cuando él podía salirse con la suya? Xue Xian decidió que ese monje era ahora su enemigo mortal. Si tuviera un cuchillo, apuñalaría a ese monje en la cadera, pero él nunca había sido del tipo que lleva una espada encima. Ese monje parecía frío y distante, del tipo que no le gustaba mostrar ninguna emoción en su cara, y mucho menos hablar, pero su cuerpo era cálido. El calor se filtró en el cuerpo de papel de Xue Xian a través de las finas túnicas del monje, asfixiándolo. Estaba furioso. De hecho, estaba molesto. Para la gente que tiene enfermedades, demasiado calor en un duro invierno puede ser completamente desmoralizante. Especialmente para Xue Xian, que había estado paralizado durante medio año. Su sangre no circulaba adecuadamente y su débil cuerpo era incapaz de retener el calor. Todo el invierno había sido insoportable. Mientras el monje lo mantenía cerca, su cuerpo desobedeció a su mente y empezó a sentirse cómodo y feliz, negándose a moverse en absoluto. Finalmente, Xue Xian logró convencer a su propio cuerpo para que le obedeciera y comenzó a buscar otros objetos dentro de la bolsa del monje. Xue Xian todavía no había descubierto algo sobre ese monje. Si él era real, entonces arrancar un trozo de tela y usar un trozo de cobre para recoger musgo no significaba nada. Incluso un bebé podría hacerlo. Pero si era un verdadero exorcista y quería recoger algo del suelo, podía simplemente agitar una mano. Incluso podía haber levantado toda la casa. ¿Por qué se agacharía y las recogería él mismo? Si él no era un verdadero exorcista, entonces, ¿cómo pudo ver inmediatamente a través de las capas de hechizos? Al principio, Xue Xian tuvo cuidado de no alertar al monje. Mientras revisaba la bolsa del monje con su delgada mano de papel, hacía que sus movimientos fueran pequeños y precisos, para que nada pareciera incorrecto. Entonces, decidió que no necesitaba ser cuidadoso en absoluto, porque se dio cuenta de que el monje podría no ser capaz de notarlo. A través de las capas de tela, creyó escuchar ruido desde más allá del recinto, como si se hubiera reunido una multitud, aunque no sabía por qué. «Oye, ¿por qué me abofeteas?», Yan Xinin dijo en voz baja. Parecía haber llegado al final de su paciencia con Xue Xian. Mientras se abría paso a través de la bolsa, Xue Xian había tocado accidentalmente lo que no era. No estaba de humor para explicarle nada al ratón de biblioteca, así que simplemente le hizo callar, advirtiéndole que no hiciera ningún ruido. En los últimos meses no había sido capaz de moverse. Cada vez que quería hacer algo o ir a algún lugar, tenía que esperar a que el viento lo llevara allí, o agarrarse a una persona o a otra cosa. Ahora que había conocido a este burro calvo, incluso si era un estafador bueno para nada, debía tener algún tipo de instrumento interesante de esta estafa. Xue Xian quería aprovechar la situación para robar algo útil y luego salir de ahí. Mientras se entretenía, el monje que lo había agarrado había llegado a la puerta principal del complejo Yan otra vez. La deteriorada puerta principal se había roto en pedazos durante mucho tiempo, e incluso las bisagras de cobre se habían deformado, por lo que no había forma de cerrar las puertas correctamente. Siempre había un gran hueco. El monje se detuvo junto a la puerta y observó.
Más allá de la brecha de la mueca, pudo ver muy claramente que, afuera, se había formado una multitud. El complejo Jian había estado en ruinas durante tantos años que, naturalmente, no había linternas afuera, y nunca había nada que ver. Pero ahora, la gente tenía cada uno su propia linterna de papel, cuyas luces blancas daban a la multitud un aura amenazadora. No parecían estar aquí para atrapar a un fantasma, sino para arrestar a una persona. Dicen que, si no haces nada malo, no tienes nada que temer, pero frente a una escena tan tensa, nadie sería culpado por sentir miedo. El joven monje, sin embargo, echó una mirada superficial a la multitud y abrió las puertas. Entonces salió, como si la gente que le rodeaba no existiera. Los que estaban en el terreno de los Jian no eran transeúntes. Eran unos 10, todos con túnicas gris azulado de la oficina del condado. Cada uno llevaba una espada de 1 metro de largo colgando en su cadera. Cuando vieron que el monje quería irse, agarraron sus espadas y avanzaron para bloquear el camino. «¿Ese es el hombre del que hablas?», dijo una voz. El monje siguió la voz hasta su origen. Era un hombre robusto de mediana edad que llevaba un sombrero de oficial y una perilla. De lado se veía delgado, pero tenía una gran barriga. Cualquier local del condado de Ningyan lo reconocería inmediatamente como el oficial del condado Liu Shu. El monje no era de allí, pero por su personalidad, aunque fuera de ahí, nunca se le ocurriría recordar cómo era el oficial del condado. Pero el hombre con el que el oficial hablaba, el monje pareció reconocerlo. Era el dueño del Salón de los 9 Sabores. Parecía que el dueño del puesto había contemplado el cartel junto a su estante durante un rato y finalmente decidió ir a la oficina del condado. Después de todo, la recompensa era generosa y se trataba de un criminal escurridizo. Debe haber dejado un rastro de cuerpos en todos los lugares a donde fue. Por eso, el dueño del puesto decidió delatar al joven monje. El oficial del condado inmediatamente decidió venir a arrestar al hombre. Mientras el monje miraba al dueño del puesto, este último parecía estar poseído por la culpa. Se encogió de hombros y balbuceó: «Maestro, yo...». Antes de que el dueño del puesto pudiera hablar, el monje ya había mirado hacia otro lado. Con un movimiento de su mano, una cosa oscura y abultada se deslizó por el aire y aterrizó en los brazos del dueño. Aterrorizado por el castigo, el dueño del restaurante cerró los ojos, pero escuchó el ligero y metálico sonido de las monedas de cobre golpeando unas contra otras y abrió los ojos. ¡La cartera! El monje le había devuelto la cartera. El monje parecía satisfecho, así que dio otro paso. Ahora parecía molesto por el retraso y dijo fríamente a los hombres: «Quítense del camino». «Señor», los oficiales miraron desesperadamente a su superior. «Espere». El oficial sacó un trozo de papel de su túnica y lo sacudió contra la luz de la linterna. «Joven maestro, ¿de dónde es usted? ¿A qué templo pertenece? ¿Tienes un nombre de Dharma?» El monje le miró fijamente con el ceño fruncido, como si fuera demasiado perezoso para hablar, o quizás porque estaba pensando profundamente en algo. Desconfiado, el oficial repitió, más agresivo esta vez: «Joven maestro, debe informarnos quién es usted. ¿Cómo lo diferenciamos de todos estos rufianes errantes que no tienen nada bueno que hacer? Si no habla, tendré que llevarlo de vuelta e interrogarlo a fondo». Finalmente, el monje dijo: «Mi nombre de Dharma es Xuanming. Soy un monje solitario. No tengo templo ni una orden». Normalmente los monjes nunca tratarían de esconder de dónde vienen. De los que dijeron que no tenían templo ni una orden, alrededor del 80 o 90% estafaron para sobrevivir. Eran un falso exorcista. El oficial estudió al monje con cinismo. Luego, con aire serio, agitó el cartel de «Se busca» y un oficinista se apresuró a acercar una linterna para alumbrar la cara de Xuanming. Dentro de la bolsa, Xue Xian escuchó la escena con regocijo. «Viniste e interferiste en mi negocio y mira, ahora alguien está aquí para interferir en el tuyo, eso es lo que obtienes». No había encontrado nada útil en la bolsa, solo había una rama de melocotonero y 2 pedernales,
y otra bolsa más pequeña, dentro de la cual parecía haber un manojo de agujas. En general, nada de él que quisiera particularmente. Xue Xian ya había terminado de esperar. Quería aprovechar la distracción y salir a hurtadillas de la bolsa. Estaba bastante confiado en su escape. Si no quería ser notado, entonces la mayoría de la gente no sería capaz de notarlo. Mientras el oficial hablaba, Xue Xian se estiró en una fina hoja de papel y saltó hacia el hueco en la parte superior de la bolsa. Pero tan pronto como asomó la cabeza, se encontró rodeado de oscuridad. Ese maldito burro calvo usó un dedo para meter su cabeza en la bolsa. Xue Xian estaba furioso. Este espíritu salvaje y orgulloso nunca había sido domesticado. Estaba furioso. Se levantó y encontró una de las agujas dentro de la bolsa, clavándola en el costado del burro calvo. Xuan Ming no hizo ningún ruido. Justo cuando Xue Xian pensó que iba a explotar, el oficial terminó de comparar al monje con el cartel. Frunciendo el ceño, sacudió la cabeza. No está bien. ¿No está bien? Los oficinistas detrás de él estiraron sus cuellos tratando de ver el cartel. La edad no está bien, hay demasiada diferencia, el oficial añadió. Tampoco se parecen. Desde lejos podrían ser iguales, pero una vez que traes la linterna es demasiado joven. El que buscamos es un poderoso sumo sacerdote y este monje... El oficial miró hacia abajo, apuntando al colgante de monedas de cobre de Xuan Ming. Aunque no dijo nada, su expresión era clara. Este monje era muy joven. ¿Un sumo sacerdote? Como si lo fuera. ¡Qué estafador tan obvio! Cualquiera podía ver a través de él. Habiendo estudiado el colgante, la expresión del oficial tomó un toque de desdén. Le hizo señas con la mano a Xuan Ming y le dijo: «Muy bien, joven maestro, ya puede irse». Xuan Ming se alejó sin decir una palabra, como si los acontecimientos que acababan de ocurrir fueran tan menores como una hoja caída clavada en su manga, como si nada de eso le preocupara. Pero después de un par de pasos, se detuvo y miró de reojo al oficial. «No te queda mucho tiempo de vida». Dentro de la bolsa, Xue Xian saltó de arriba abajo con excitación, casi desgarrándose de alegría. Ni siquiera tenía que levantar un dedo. Ese monje estaba buscando la muerte por sí mismo. Pero mientras caía, se golpeó accidentalmente contra el costado de la cadera de Xuan Ming y hubo un sonido en su cabeza como si alguien hubiera tocado una campana dentro de su cabeza.